Yo cuando despierto, abro mis ojos cada mañana, yo le doy gracias a Dios por el milagro de la vida, que mis ojos puedan ver la luz. Parece algo simple, es un milagro, no es simple. Y le digo al Señor, Señor, te amo, gracias. Haya tenido una buena noche o haya tenido una mala noche, yo le digo al Señor, Señor, te amo. Se lo recomiendo. Exprésele al Señor su amor. Amén. Bien. Hoy vamos a hablar de la cuarta dimensión. Hoy vamos a hablar de la cuarta dimensión. Hace muchos años, como 40, leí un libro de un autor que se llama Paul Yonggi Cho, que escribió y así se titulaba ese libro, La Cuarta Dimensión. Y recordé ese título y así quiero titular esta reflexión de la palabra del Señor esta mañana. La cuarta dimensión. Y quiero basarme en un pasaje de la palabra de Dios que está en 1 Corintios. Está en 1 Corintios, déjame ver porque de repente ahorita le digo, es capítulo 2, pero lo tengo aquí. Primera de Corintios, dije sí. Sí, aquí está. Ahí está. Vamos a orar primero. Padre, en este hermoso ambiente, donde yo sé lo que estás haciendo, creo entenderlo, estás comenzando a sanar el corazón quebrado, quebrantado, adolorido de muchas personas aquí esta mañana. Te ruego con mucha humildad que me ayudes a predicar tu palabra en medio de esta congregación que merece todo nuestro respeto ante el momento de exponer para ellos este texto. Ayúdame con tu Espíritu Santo, asísteme en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí. La lectura está en 1 Corintios capítulo 2. Lo tengo aquí, pero quiero leerlo directo del texto bíblico, versículo 1 al 5. 2 del 1 al 5. Déjame ver el tiempo para tratar de no alargarme como lo he hecho. 12:23, ok. Dice el texto bíblico ahí en Corintios, la carta, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Aleluya. Uno de los grandes conflictos mentales que tiene el ser humano en relación a Dios es que no lo mira con los ojos, es que no lo puede ver físicamente. Tenemos problemas con eso.
Y no solamente la gente alejada de las cosas de Dios, sino aún dentro del gremio, dentro de la iglesia, dentro de los creyentes. Luchamos toda la vida con este asunto de que no podemos ver a Dios. Siendo honestos, es así, ¿a poco no? O sea, vamos aprendiendo a lo largo del camino de la vida cristiana que no tenemos que ver a Dios, que no es necesario verlo y que por la fe nosotros nos encaminamos y nos relacionamos con Dios y que Dios responde y lo vamos madurando y bueno, pues eso es cierto. Sin embargo, parece ser que esta carne, esto que está aquí, toda la vida, a pesar por altos espiritualmente que seamos, toda la vida hay una especie, una demanda en donde está diciendo, yo preferiría ver físicamente a Dios. Eso me daría más confianza, me daría más fe. No. Eso es cierto y es normal. ¿A quién de ustedes le gustaría ver a Dios con sus ojos físicos? Pues a unos cuantos, medio la mitad, ¿no? A otros no. Bueno. A ver, lo voy a preguntar otra vez. A lo mejor lo agarré dormido, ¿verdad? ¿A cuánto les gustaría ver a Dios físicamente? Pues sí. ¿Sí? Ya nada más a 3 no, ¿verdad? Quiero asumir que están dormidos. Bueno, qué importante es la percepción de las cosas. En la universidad, en la facultad donde enseñamos, mi querido amigo, hermano y colega Héctor y yo, somos compañeros ahí, profesores, enseñamos un módulo que se llama sistema nervioso, donde se ve la anatomía y la funcionalidad del cerebro, nada menos. Eso enseñamos, es nuestra materia. Y enseñamos justamente los 5 sentidos. Los 5 sentidos. Enseñamos acerca de la estructura del cerebro, de la médula espinal, y abordamos el sistema visual, abordamos el sistema auditivo, estudiamos el sistema gustatorio, ¿verdad? O el gusto, el olfatorio y el tacto, que son los sentidos con los cuales nos comunicamos como seres humanos, como personas, nos comunicamos con el exterior. Si a una persona le falta alguno de los sentidos, batalla muchísimo, ¿sí o no? Si a alguien le falta la audición, batalla mucho, muchísimo. Se siente hasta como una especie de invalidez y tiene que readaptarse al mundo. Si es que alguna vez escucho, tiene que readaptarse al mundo, pero es muy difícil. Si le falta la vista, pues peor. Quizás el olfato, para los que perdieron en el COVID el olfato, ¿verdad? Como yo, nos damos cuenta de que, bueno, tiene también su importancia el olfato y por supuesto el gusto. Entonces, todos estos sentidos nos dan cuenta de lo que sucede en el exterior. Le dan cuenta a nuestro cerebro de qué está pasando fuera. Estos sentidos están enmarcados o funcionan en el mundo social, ¿verdad?, en el que nos movemos, el cual se desenvuelve en 3 dimensiones, ¿Cuáles son las 3 dimensiones del mundo, de la vida? ¿Cuáles son? Pues es la altura, la anchura, lo ancho, ¿verdad?, y lo profundo. Son 3 dimensiones, es decir, nosotros somos figuras tridimensionales. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Sí? Cuando vemos la televisión, a la televisión la vemos en 2 dimensiones, en lo alto y en lo ancho, ¿no? Y han procurado que las imágenes tengan tal, en algunos momentos tengan tal nitidez que nos dé la sensación de profundidad. A veces hay cine en tercera dimensión, ¿no es cierto? En donde nos ponemos unos lentes especiales y entramos y vemos las 3 dimensiones, aparentemente, la altura, la anchura y la profundidad.
nosotros somos seres tridimensionales en ese sentido, ¿sí? Tenemos altura, anchura, algunos nos pasamos de anchura, ¿verdad? Y profundidad. Así es toda la creación. Pero la palabra de Dios revela que estas tres dimensiones en las que el ser humano se mueve, piensa, razona, actúa, trabaja, produce, destruye, construye, todo lo que hacemos como seres humanos, y que para muchos seres humanos, si no es bajo esas tres dimensiones y bajo la racionalidad lógica, nada existe, nada existe. Lo que no sea tridimensional y demostrable, no existe. Ese es el pensamiento humanista. Si no es demostrable, si no es comprobable, si no lo puedo ver, si no lo puedo oler, gustar, escuchar o palpar, no existe. Pero la Biblia revela que eso es falso. Es decir, la idea de que no exista algo más que esa tridimensional, esa realidad tridimensional que nuestros sentidos captan, la Biblia revela que no es solamente así la existencia, sino que hay una dimensión todavía más. Y justamente cuando pensaba en esa otra dimensión que no podemos ver, que no podemos palpar, gustar, que no podemos escuchar con los oídos humanos, fui a estos pasajes en donde el apóstol Pablo comienza en el capítulo 1, que ahorita me voy a remitir a él, comienza en el capítulo 1 haciendo algunas aseveraciones muy interesantes y remata eso que voy a referir en un momento aquí en el capítulo 2, dirigiéndose el apóstol Pablo en un mensaje a la iglesia. El pensamiento del apóstol Pablo, escúcheme, el pensamiento de Pablo es un pensamiento que ya en este momento se desenvolvía en la dimensión que yo le llamé la cuarta dimensión. Muy por encima de la altura, de la anchura y de la profundidad comprobable para nuestros sentidos, el apóstol Pablo, como muchos otros hombres en el pasado, pero nadie con la genialidad de Pablo para describir este asunto, y entonces el apóstol Pablo asegura y afirma que hay algo superior a lo comprobable, a las tres dimensiones en las que nos movemos, y aquí lo plasma en el capítulo 1, y les digo, remata en el capítulo 2 lo que vamos a ver en un momento, diciendo, así que, hermanos, cuando fui yo a ustedes, es decir, en una carta está enviándoles un mensaje a la iglesia, una iglesia como esta, está enviándoles un mensaje y les está diciendo, yo vine a ustedes a hablar de cosas y hablar de una manera, ¿sí?, que no es una cuestión de las tres dimensiones en las que estamos acostumbrados. No son ideas humanas, no son palabras exquisitas, ¿verdad?, que yo vengo a decirles de mi inteligencia, de mi razonamiento. No vine con el interés de hacer eso. Dice, me propuse, aunque él era un hombre erudito, era un hombre extraordinariamente inteligente y era un hombre además con una capacidad cultural muy vasta, dice, fíjense lo que dice el versículo 2, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿De qué está hablando? Vamos a remitirnos un poquito entonces al capítulo 1. En el capítulo 1 comienza en el versículo 18 diciendo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que
se salvan, o sea nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Qué está diciendo? Está diciendo el mensaje de la cruz, el mensaje de Jesucristo encarnado, muerto y resucitado, el mensaje de salvación, que es el mensaje del Evangelio, que para los intelectuales, los que viven solamente en las tres dimensiones que hemos mencionado, para ellos tú les hablas de esto y para ellos es locura, es tontería. Dice, los que no son de Dios, los que no tienen de Dios, los que no tienen la naturaleza y la mente de Dios, si tú le hablas de un Dios que se encarna y después de encarnado entrega su vida voluntariamente, lo cuelgan en una cruz, lo matan y después dicen que resucita y que sube al cielo y que se sienta a la diestra de Dios, es una locura. Para cualquier humanista es una locura. A veces hasta para los creyentes, escúcheme, a veces hasta para los creyentes mismos resulta ser una locura un mensaje como ese. Y un mensaje, a Pablo se lo dijeron, le dijeron, ¿oyeron hablar de la resurrección de Cristo? Cuando él le predicó a los reyes y le dijeron, Pablo, todo lo que venías diciendo estaba bien bonito, pero ¿me hablas de resurrección? Los griegos le dijeron, ¿me hablas de resurrección? Estás bien loco. Un rey le dijo, tanto estudio, Pablo, te está volviendo loco. Hay un choque intelectual. Hay un tope. Cuando el ser humano vive solamente en las tres dimensiones que hemos mencionado, en lo comprobable con los sentidos, en lo comprobable, lo que no puedo comprobar, quién sabe si sea. Cuando el hombre vive en esas condiciones, se ha puesto un tope y no puede entender las cosas de Dios. Y quise hablar de esto porque tal vez, y solo tal vez, en medio de la iglesia pueda haber asistentes o creyentes que se han puesto un tope en muchas de las cosas que Dios hace y no las creen. Porque están en una actitud en donde dicen, si no me parece lógico lo que pase a lo mejor en la iglesia o en la casa, ¿verdad? Si no me parece lógico, si a mí me desestabiliza en mi razonamiento, si yo no le puedo dar una explicación, entonces para mí no existe. Aún como creyentes. Y es necesario, escúcheme, es necesario, es imperioso que para este tiempo que Dios está comenzando a manifestar las cosas que está haciendo, es necesario que no exista ese tope en la mente de un creyente. Ese es el motivo, es la justificación de este mensaje. Es importantísimo, hermano, que ese tope, si es que existiera en alguno de nosotros, ¿verdad? Se llama incredulidad. Se llama incredulidad. Ese tope que estamos hablando se llama incredulidad. Es necesario que quitemos el tope, que quitemos el límite, donde Dios no le autorizo a Dios a actuar más allá de lo que yo pueda razonar. Quizá esa es la aseveración.
Que Dios haga lo que quiera, pero si yo no lo puedo razonar, no es para mí. A lo mejor para ellos, pero para mí no, yo no lo creo. Yo tengo un tope, porque mis sentidos no lo autorizan. Mi razonamiento analítico no lo autoriza. Entonces, si no pasa ese filtro mental acá, no es para mí. No es cierto, no existe. Y hemos cerrado la puerta a la cuarta dimensión. ¿Cuál es la cuarta dimensión? El mundo de Dios, la dimensión de Dios, donde Dios opera, donde Dios se mueve, donde Dios se revela, donde Dios habla, donde Dios sana, donde Dios restaura, donde Dios anima, donde Dios toma el corazón y levanta al ser humano. Pero la puerta está cerrada porque como no me parece lógico, entonces yo cerré la puerta y le puse 3 candados y la pinté de negro. No es para mí. Si es para usted está bien, provecho, pero no es para mí. Y es imprescindible, fundamental, que todo cristiano nacido de Dios, ¿verdad? Aunque me cuesta trabajo decir nacido de Dios y que esa puerta esté cerrada, porque el nuevo nacimiento se da justamente detrás de la puerta de la dimensión cuarta, de la dimensión de Dios. Para nacer de nuevo, para haber nacido de nuevo, usted tuvo que haber entrado, usted tuvo que haber abierto la puerta de los límites de la mente y usted tuvo que haber entrado, yo tuve que haber entrado a esa otra dimensión que es la de Dios y que es la de su reino. ¿Se acuerdan cuando Pilato le preguntó a Jesús, ¿tú eres rey? Y le dijo, sí, le contestó que sí, de otra manera. Y le dijo, sí soy rey. Pero mi reino, ¿qué? ¿Mi reino qué? Mi reino no es de este mundo. Aquel cuate se quedó campaneando, diciendo, ¿de qué está hablando este tipo, no? Y Jesús le dijo, mi reino no es de este mundo. En palabras mías le voy a decir que Jesús dijo, yo soy de la cuarta dimensión, amigo. Una esfera que tú no conoces, no tienes ni idea. Tú te mueves en las 3 dimensiones, pero hay una que tú no tienes ni idea. Y te voy a decir una cosa, en ella se encuentra el reino de Dios y es el reino de Dios. Cuando Juan Bautista dice, arrepentíos. Y después Jesús mismo también dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. Les está diciendo a todos los seres humanos que oían esto, a los que oían este grito, les está diciendo, todos ustedes que han vivido solamente en 3 dimensiones, quiero decirles que hay una nueva dimensión y que acaban de abrirse las compuertas de esa dimensión para que todo aquel que quiera entrar lo pueda hacer en el nombre de Jesús. Una vida distinta a todo lo que se conoce, una vida, una forma, un estilo distinto a todo lo establecido. Nada razonable, no lo razones, amigo, no lo razones, no quieras explicarlo, no hay explicación porque es otra dimensión completamente distinta, muy superior a lo que tú puedes percibir con los sentidos. Es el reino espiritual, es donde Dios está. El nuevo nacimiento del que Jesús habla con Nicodemo, te es necesario, Nicodemo, nacer de nuevo, ¿no? Le dice, es necesario que tú nazcas de nuevo. ¿Qué le está diciendo en estos términos?
le está diciendo: Nicodemo, es necesario que abras el entendimiento. Es necesario que haya una obra sobrenatural. ¿Se entiende? Sobrenatural y cuarta dimensión son lo mismo. Es necesario que haya una obra de la cuarta dimensión del Espíritu de Dios sobre tu mente, sobre tu vida y sobre tu corazón. Es necesario que eso suceda para que te conecte con la dimensión de Dios. Has tenido religión. ¿Qué edad le gusta? Maestra, ¿qué edad podría haber tenido Nicodemo? 40 años, vamos a decir. En tus 40 años has vivido religión, 3 dimensiones, terrenal. Pero en esos 40 años, a pesar de tanto estudio, nunca, ni por equivocación creo, te asomaste a la cuarta dimensión, que es la dimensión de Dios. Le estaba diciendo: tú no conoces a Dios. Has caminado sobre religión y eso genera un gran problema. Y lo generaba entonces y lo genera hoy en la iglesia. Genera un gran problema. Cuando una iglesia como esta o como cualquier otra de este tiempo no ha incursionado sobre la cuarta dimensión, la dimensión de los espíritus donde Dios se mueve, cuando no ha explorado esos territorios, se desenvuelve en la terrenalidad, en lo terreno, pues, no sé si lo dije correctamente, en lo terreno, en lo terrenal, ahí se desenvuelve, ahí se desempeña. Eso es lo que come y de eso se nutre todos los días. Y resulta fatal, fatal. La palabra es justa, fatal. Resulta que una iglesia no conozca la dimensión de Dios y que solamente esté viviendo en la naturalidad que le dan las 3 dimensiones, de la altura, de la anchura y de la profundidad físicas. No sé si soy claro en lo que estoy diciendo. Y cuando una iglesia se mueve de esa manera, genera muchos problemas. Es decir, está viviendo bien carnal, bien terrenal. Ahí en 1 Corintios, el apóstol Pablo está contestando, a través de su epístola, a través de su carta, está contestando otra carta, ¿verdad? Que le informó que en Corinto había graves problemas. Si usted dice, bueno, ¿por qué se escribió la carta de 1 Corintios y la segunda, pero en este caso la primera? ¿Por qué la escribió Pablo? La razón es porque alguien, a través de otra carta que le remitió a Pablo estando lejos y que le llegó, le informó que había muchísimos problemas en la iglesia de Corinto. Y le informaron de que esos problemas estaban generando incluso división en la iglesia. Se amenazaba la estructura fraternal de la iglesia con todos los problemas que había. Y para resumirlo, le voy a decir qué tipo de problemas había en la iglesia, por lo cual Pablo contesta y escribe lo que acabamos de leer. Y dice: entre ustedes hay celos, contiendas y divisiones. ¿Celos de qué? No está hablando de los celos matrimoniales o de relación hombre-mujer. Está hablando de celos, de que por qué a él sí, porque a mí no, por qué él manda o por qué no manda o por qué le dieron. ¿Me explico? Cosas así. Contiendas y divisiones. Eso lo dice en 1 Corintios 3:3. También habla de que había incesto dentro de la iglesia. Había incesto. Usted sabe lo que es el incesto, ¿no? Una cosa terrible, gravísima. Había incesto.
Ahí en el 5.1 de la misma carta dice que había fornicación, dice de formas. La fornicación es de maneras que ni entre los mundanos se da. Dice contiendas y disensiones. Dice, sí dice, entre vosotros hay fornicación, como ni siquiera se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene a la mujer de su padre. Fíjese nada más. O sea, no entiendo que no era su mamá, pero era la esposa de su papá, la madrastra, pues. Eso había en la iglesia de Corinto. Además, dice que en las prácticas de la iglesia se avergonzaba la obra de Dios ante los inconversos, porque cuando tenían conflictos, en lugar de que las cosas se arreglaran dentro de la autoridad de la iglesia, trascendían afuera e iban a llamar jueces para que ellos deliberaran si lo que estaba sucediendo, el conflicto que tenían dentro de la iglesia, a quién le correspondía, a quién le pertenecía la razón. Ponían gente inconversa a deliberar si el problema que tenían estaba bien o estaba mal, o quién tenía la razón y quién no. Y Pablo dice, avergüenzan la iglesia haciendo eso. Avergüenzan la iglesia. ¿Cómo es posible que vayan a traer gente que no tiene ni idea? ¿No? Además dice que había, ya lo dije, había pecado de fornicación, y además estaba habiendo problemas en los matrimonios, había problemas de divorcios, había problemas de separación, había problemas de autoridad dentro de los matrimonios. Se estaban arrebatando a ver quién manda más, o a ver si te respeto, a ver si no me respetas. Había eso. Había idolatría. Había prácticas idolátricas. No las voy a definir, pero les doy las citas en el 10.7. Había prácticas idolátricas. Había murmuración. En el 10.10 dice que había, le dice, han murmurado ustedes. ¿Sabe que la murmuración es un tóxico y un veneno terrible? Ya hemos hablado de eso, no me voy a meter. Pero tenga cuidado con la murmuración. No digan ni pa' que ores por el hermano que te estoy murmurando, ¿eh? Eso es satánico. Dije satánico. Cuando usted dice, fíjate que el hermano José Luis esto, pero te lo platico para que ores por él. Eso es murmuración. Cuando a alguien se le acerque con cositas así, saque el machete y agárrelo a machetazos. Porque viene de parte del diablo, es un emisario del demonio. Cuando alguien viene con una cosita así, que prende la mechita, ¿verdad? Para ver cómo reaccionas. Eso, dile, no me vas a usar, Satanás, dígaselo a esa persona. ¿Me dijiste Satanás, hermano? Sí, porque eres su representante en este momento. Murmuraciones, había murmuraciones. También había un grave problema de división y de soberbia que hacía indigna la cena del Señor. Allá por el capítulo 11 lo hemos dicho muchas veces, cómo la actitud de unos que llegaban a emborracharse y a comer solos y menospreciaban a otros y habían perdido todo el sentido de lo digno que era la celebración de la cena del Señor, etcétera. Estoy enumerando nada más algunos de los graves problemas que la iglesia de Corinto tenía y por lo cual Pablo envía esta carta. Y llama mucho la atención porque Pablo empieza a hablar de la cuarta dimensión en el inicio de su carta. En el capítulo 1 empieza a hablar de lo que yo comencé a hablar en este momento. Y uno dice, ¿qué tiene que ver? Pero es el argumento de su exhortación. Y va a ver qué tremendo es esto. No vino a decir, oye, ¿por qué andas fornicando? Oye, ¿por qué? O sea, no vino a reclamar de esa manera, ni a regañar de esa manera. Da un argumento poderosísimo. Pablo discierne, escúcheme, no se distraiga porque esto es muy importante. Pablo discierne y expone la raíz del problema, la raíz de todos estos problemas que están en la congregación. Al ver el panorama que acontecía en la iglesia,
concluye que los creyentes se hallan en esa condición porque tienen inmadurez espiritual. Porque son gente que creyó a la religión, pero no tienen discernimiento, ni crecimiento, ni entendimiento de Dios. Es decir, son personas que se congregan en una iglesia, pero que casi nunca o quizás nunca han entrado en la dimensión de lo espiritual, por lo tanto siguen viviendo en la carnalidad, en las tres dimensiones, pero no entienden lo que significa la dimensión de la vida de Dios en una iglesia. Viven en sus recursos, viven en sus fuerzas, viven en su inteligencia, viven en la tercera dimensión, pero no entienden ni por casualidad lo que significa la vida espiritual, la vida de Dios, la vida del reino. Y generalmente esas personas causan muchos problemas dentro de la congregación. Es lo que estaba pasando. ¿Por qué había tanto pecado? ¿Por qué había tantas situaciones? Pablo concluye, porque no conocen a Dios, porque no conocen los terrenos de Dios, porque son inmaduros y no hay vida espiritual en ellos. Por eso la iglesia estaba en esas condiciones. Le digo una cosa bien triste, a veces ni los líderes de la iglesia conocen las dimensiones de Dios. Y a veces, ni el pastor. Eso ya es aniquilante, ¿no? Sí, la verdad, a veces, no muchas veces, pero a veces. Y mire lo que les dice ahí en el capítulo 3:1. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. ¿Sabe qué les está diciendo el apóstol? Dice, el apóstol se entera de todo y viene a través de su carta como si él viniera a poner orden y se para ahí y les dicen, miren, iglesia, la vida de Dios se vive en la sobrenaturalidad de la cuarta dimensión. Todos ustedes deberían estar viviendo, entendiendo las cosas de Dios profundas, entendiendo que si el Espíritu de Dios se manifiesta y hace poderes, hace prodigios, maravillas a través de su poder, es lo normal. En esa dimensión la iglesia es llamada a vivir. En esa dimensión. No debe ser extraño que una mujer empiece a sentir el Espíritu de Dios y empiece a correr aquí. No debe escandalizar a nadie, no debiera escandalizar a nadie que lo haga y que grite. No debiera escandalizar a nadie si alguien se cae y si pasan cosas que nos parece que la mente no puede entender. Cuando tu mente comience a no entender, es que Dios está manifestando. ¿Sí me estoy explicando? Esa debe ser la vida común de la iglesia, la vida ordinaria de la iglesia, porque Dios se mueve en lo extraordinario. ¿Sí me explico? Y entonces el apóstol Pablo les dice, pero no está sucediendo. Yo miro, estoy tratando de interpretar el pensamiento de Pablo hacia la iglesia de Corinto, que ustedes sus problemas los siguen resolviendo igualito que cuando no venían a la iglesia. Su estilo de vida lo siguen teniendo igualito que cuando no venían a la iglesia. Se siguen maldiciendo igual o creo que hasta peor que entonces. Siguen teniendo envidia, celos, todo eso igualito y hablan igual. Aquí no, aquí todos somos ángeles. Eso es lo que está sucediendo aquí en este mensaje.
Pero el apóstol Pablo, sabiamente por el Espíritu de Dios, lo primero que hace es decir, nosotros tenemos un mensaje, que es el mensaje del Evangelio de la cruz de Cristo Jesús, que es sabiduría de la cuarta dimensión del cielo y que ha sido revelado nada más a los que son de Dios. Y nada más los que son de Dios, los que son de Cristo, los que han nacido de Dios, pueden entender la profundidad de la sabiduría de este mensaje. Los que no han incursionado, los que no han nacido de Dios, no lo pueden comprender, aunque estén en la iglesia. Si para mí o para usted la cruz de Cristo no tiene importancia, yo he oído 20,000 veces quizás que Cristo murió en la cruz, que descendió del cielo, que se encarnó, que lo crucificaron para perdonar mis pecados, pero eso es tan trivial y tan común ya para mis oídos. Y la verdad, aquí entre nos, a mí no me importa eso. No lo digo, pero así es. Créeme, Moniquita, que así pasa. Ante tus aterrados ojos, así te lo digo. Nadie lo dice, pero la cruz de Cristo no significa para muchos casi nada. Evidencia de que no han incursionado, de que no conocen la cuarta dimensión. Porque quien ha entrado en la cuarta dimensión no se quiere regresar, pero para nada. Díganme ustedes si no. ¿Usted le gustaría dejar de vivir esos días de oración que se hacen en la cuarta dimensión? Leer la palabra que se hace en la cuarta dimensión, en el ambiente del Espíritu de Dios. ¿Le gustaría volver de ese lugar? ¿Le gustaría que todo lo ganado, gracias a la cuarta dimensión en la que usted ya vive, en su casa, el amor, la restauración, las palabras respetuosas y la honra que hay en su casa, le gustaría que eso fuera quitado, se revirtiera y volver a la tercera dimensión de la tierra? ¿Le gustaría eso? Por supuesto que no. Vivir la vida de Dios es vivir la cuarta dimensión. Y lo puedo decir al revés, vivir la cuarta dimensión es vivir la vida de Dios, la vida espiritual. Entonces, aquí el apóstol se da cuenta de que la gente no está viviendo en la dimensión de Dios, en la cuarta dimensión. Concluye y dice, yo esperaba de ustedes que ustedes ya hubieran subido en algún nivel de esa dimensión, que es la dimensión de Dios, pero me doy cuenta y concluyo que ustedes ni siquiera la conocen. Viven en la carne, en la inmadurez. No puedo hablarles como a espirituales, como adultos. Ni siquiera, es más, ya ni siquiera los puedo exhortar ni regañar como se regaña a un espiritual. Tengo que tratarlos como niños, porque eso es lo que son, inmaduros. No está negando que sea de Dios, no está negando que las personas a las que le está hablando sean de Dios, y no está negando que sean iglesia. Escúcheme, está reclamándoles cómo es posible que después de tantos años sigan siendo inmaduros, pequeñitos, viviendo en lo básico de la carne, mal resolviendo la vida. Eso es lo que está diciendo. Dice, yo quisiera haberles dado alimento, una vianda, una paella con camarones y ¿no? Con ostiones y con todo lo que se le pone. Dice, pero no les puedo dar eso. Tienen que tomar lechita porque están tan inmaduros y siguen viviendo en los rudimentos del mundo, que ustedes, pues lechita, ¿verdad? Así lechita, no pueden comer las cosas pesadas. ¿Sí sabe usted que a una persona espiritual se le puede regañar sabroso?
Yo prefiero confrontar y regañar a una persona espiritual que a una que no lo es. Le voy a decir por qué. Porque si yo regaño a una persona espiritual y le digo cosas fuertes y le aplico la palabra, siempre y cuando tenga yo razón, ¿verdad? Le aplico la palabra y puede ser bien dura la palabra y le doy hasta con la silla, como dicen mis hijas, con la silla, ¿no? Y yo la puedo, ¿verdad? Fuertísimo. Esa persona ni se va a lastimar, ni va a llorar, y no me va a odiar y no se va a ir de la iglesia, porque es madura. Y si yo estoy en lo correcto, va a decir, gracias pastor, hasta me lo va a agradecer, porque es madura. Pero tengo mucho terror cada vez que tengo que hablar como pastor con una persona que vive en la tercera dimensión. Porque si yo le digo tantito algo, como Jarrito de Guadalajara, ¿no? Y corro el riesgo de que se vaya y de que hable mal de mí y de que me odie el resto de su vida. Yo creo que por eso el apóstol Pablo no le entró de lleno así tan, ¿verdad? Sino que apeló al Espíritu Santo hablando. De hecho, el Espíritu Santo es el que habla y entonces expone estas palabras diciendo, hay una dimensión de madurez que ojalá la tuvieran ustedes para yo poderlos regañar como se merecen. Pero si la tuvieran, no tendría que venir a regañarlos. ¿Me estoy explicando? Para abordar el problema, él inició en el capítulo 1 hablando de el Evangelio, ¿verdad? Enseguida afirma que los creyentes, que lo que les ha enseñado a los creyentes es conocimiento de Dios, son ideas de Dios y no de los hombres. Así comenzó, así abordó el problema, ¿sí? Y luego dice, ahí en el texto, dice, sin embargo, hermanos, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. ¿Sí me sigue? Lo que está diciendo el apóstol Pablo les dice, nosotros, se supone que ustedes y yo debemos hablar sabiduría de los maduros. Deberíamos estar hablando de eso. El problema de ustedes es que no son maduros espiritualmente. Una iglesia inmadura, una iglesia que no entiende las cosas de Dios profundas, que no incursiona, ¿sí? Es una iglesia que siempre va a estar llorando, sufriendo, una iglesia pobre, carente, todo el tiempo. Ay, hermano, es que ahora, ya se le pasó lo de su enfermedad. Sí, hermano, ya se me pasó, pero ahora mi hijo, y ahora mi compadre, y ahora me corrieron del trabajo, y ahora, o sea, en mexicano se dice arrastrar la cobija permanentemente. Cuando no es una cosa es la otra, pero no se ve ahí una vida abundante, no se ve, ¿no? El Espíritu de Dios le revela al apóstol Pablo que esa es el origen y la raíz de toda la problemática de la iglesia de Corinto. De modo que toda esa carnalidad evidenciaba que no habían comprendido las cosas altas de Dios ni a Dios mismo. Así que el problema de estas conductas dentro del cuerpo de Cristo no eran sino la evidencia de la falta de revelación de las cosas divinas. Yo quiero parar un momento aquí y preguntarle a usted, mi querida hermana, hermano, los que nos están viendo en las redes, ¿Dios le ha revelado el mundo espiritual? ¿Usted ha visto el mundo espiritual? ¿Dios le ha revelado su reino?
Dios le ha revelado la cuarta dimensión que estamos hablando. No levante la mano ni mucho menos, solamente pregúntese esto y contéstese usted mismo. ¿Usted comprende las cosas altas de Dios? No digo que las más altas, pero por lo menos que sí vaya entendiendo las cosas espirituales, las cosas divinas, las cosas que no son naturales. ¿Las está comprendiendo o está viviendo en una religión de 3 dimensiones? Si usted está viviendo en una religión de 3 dimensiones, alto, ancho y profundo, pero no en la cuarta dimensión de la vida espiritual de Dios, un día se va a frustrar, se va a cansar y se va a ir. No estoy hablando de la iglesia local, estoy hablando de la vida cristiana, porque eso cansa, eso harta. Llega un día en que usted dice, híjole, ya las predicaciones y la alabanza. No, yo llego tarde, a media predicación para no aburrirme. No hay vida, no hay espiritualidad, no hay motivación. ¿Sabe por qué no tiene motivación? ¿Sabe por qué no apreciamos entonces en esas condiciones ni la alabanza, ni la predicación, ni digan lo que digan? No se aprecia, porque no se ha incursionado en la vida del Espíritu. Pero el día que usted incursione en la vida del Espíritu, si fuera su caso, hermano, usted va a decir, ¿cómo me perdí 30 años yendo a la iglesia y no había descubierto la maravilla de la vida, de la cuarta dimensión donde Dios se mueve maravillosamente? Y va a llorar amargamente, bueno, ya va a estar feliz, pero va a lamentar mucho haber perdido 30 años de su vida sin disfrutar las cosas de Dios. Alguien diga amén o algo, ¿no? Para no sentirme tan solito aquí, ¿no? ¿Sí o no, hermanos? Cada creyente, por sencillo que sea, y digo sencillo con mucho respeto, porque a lo mejor no conoce mucho la Biblia, no conoce la teología, no necesita en este momento. No es lo importante que sea muy teológico, muy exegético, muy hermenéutico, muy profundizador de los textos bíblicos. Usted no necesita en ese momento. Usted necesita disfrutar la vida en el Señor, echarse un clavado, abrir la puerta negra, ¿verdad? Y echarse un clavado en la vida de Dios. Por eso el Señor Jesús dice, pues como niños, porque de ellos es el reino de Dios. Ellos no tienen trabas mentales diciendo, será. Ese mensaje que dio la hermana Carmen, ¿será de Dios o será de su inspiración? Esa profecía que dio la hermana, ¿será o fue de su rollo? El adulto es así, el niño no. El niño dice, eso es de Dios y ahí te voy, y se avienta, ¿sí o no? Porque tiene un corazón limpio, sin argumentos, no argumenta. Y Jesús dijo, si todos fueran como niños, todos serían dueños del reino de los cielos, porque los niños son los dueños, los de mente limpia, eso es lo que está diciendo, los de mente limpia, los que sí creen. Lo que estaba diciendo ahí Jesús es, abajo los incrédulos. Eso es lo que está diciendo, cuando todo el pasaje del dejen a los niños que vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos, el mensaje que está enviando es abajo los incrédulos, porque esos nunca van a descubrir la cuarta dimensión. Está interesante, ¿no? Termino. 2 pasajes muy importantes, 2 pasajes. Decía yo que había una falta de revelación. Yo puse con negritas falta de revelación porque creo que esa es la clave. Esa es la clave. Falta de revelación. Si no te lo revela el Espíritu de Dios, si no me lo revela el Espíritu Santo, yo seguiré viviendo una religión del domingo, con uno que otro día entre semana. Religión. Si no lo revela el Espíritu de Dios.
Pero fíjese la importancia que le da el apóstol Pablo en otros pasajes y en otras cartas. Y por ejemplo, en Efesios capítulo 1, hay un pasaje muy interesante, completamente relacionado con lo que estoy diciendo. Dice, del 15 al 18 dice en Efesios, dice, por esta causa, hablando el apóstol Pablo, sobre la misma línea de entendimiento, dice a los Efesios, por esta causa, también yo habiendo oído de vuestra fe, le está hablando a la iglesia de Éfeso, de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Fíjese, un pastor preocupado por su iglesia y orando por ella, ¿ok? Dice, no ceso de dar gracias en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Dice, todo lo que ignoras, toda la riqueza de su gloria y la herencia que Dios tiene para ti, la ignoras, le dice a los Efesios. La ignoras, no tienes ni idea de toda la herencia y la riqueza que Dios tiene para ti. ¿Y sabes por qué la ignoras? ¿Y por qué no sabes ni siquiera cuál es la esperanza a que Él te ha llamado? O sea, ¿cuál es el motivo real de que tú seas cristiano y un día te hayas encontrado con Dios y su palabra? Lo ignoras porque has vivido en la tercera dimensión, has vivido una religión. Pero estoy orando por ti, dice el apóstol, para que el Espíritu Santo te dé sabiduría y te revele a Jesucristo, alumbrando los ojos de tu entendimiento y puedas ver la dimensión que no has visto hasta hoy. Por eso no hay apasionados. Por eso no hay apasionados, hay muy pocos apasionados. Esos que no piden permiso y revientan ante Dios, porque no ha sucedido en sus vidas. Yo no sé, los que son de mi generación o antes, yo no sé si ustedes recuerdan la cantidad de jóvenes, ¿verdad? Que nosotros éramos de una iglesia de 200 jóvenes. 200 jóvenes. Imagínense el tamaño de la iglesia, ¿no? Y una gran cantidad de esos jóvenes estaban, yo los recuerdo y le puedo decir los nombres a los que me conocen desde entonces, y jóvenes que ardían en Dios. Ardían en Dios. Alguien les enseñó que había una dimensión más arriba de lo que pueden ver, palpar, oler y gustar y tocar. Alguien les enseñó eso. Sube a la siguiente dimensión. Súbete a la cuarta dimensión. Súbete y vas a ver. Y cuando estos chavos se asomaban, nada más se asomaban a esa dimensión, ¡wow! Se enloquecían y decían, quiero servir a Dios, yo quiero seguir a Dios, quiero entrar a prepararme, quiero ser un pastor, quiero ser un evangelista, yo quiero proclamar al Señor, yo quiero. Y esos jóvenes buscaban a Dios con una pasión poderosa porque habían visto las glorias de la cuarta dimensión en el mundo de Dios. Muchos había de esos. Apasionados por Dios, no les importaba nada. De veras, hermanos, no estoy exagerando. Con toda autoridad, los que nos conocen, los que me conocen, y si estoy mintiendo lo que estoy diciendo, dígame, pastor, bájate de ahí, porque no estoy mintiendo. Había muchísimos apasionados y no les importaba nada. Querían servir a Dios, amaban a Dios.
Es más, ni la novia, ni muchas cosas que pues es normal en un muchacho, en una muchacha, es normal sus intereses de jóvenes, sí, eso está bien, pero no, ninguna de esas cosas estaba por encima de su deseo de seguir a Dios, de vivir la vida de Dios. Apasionadísimos. Hoy los hay, pero son muy poquitos, muy poquitos. Igual con los adultos. Gente que decía, hermano, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo servir a la iglesia? ¿Cómo puedo? Disponga de mi persona, disponga de mi tiempo. ¿Quieren mi coche? Se los presto. Había personas, dígame si no, Héctor y Mari, que lo que voy a decir, había personas que llegaban y decían, pastor, le decían a nuestro pastor, el hermano Fuentes, le decían, hermano, este coche es para la iglesia, lo regalo. No es lo material. Daban sendas donaciones. A lo mejor no tengo el tiempo porque trabajo, pero pastor, aquí está mi corazón en esta ofrenda de tantos miles de pesos. Ahí va mi corazón, ahí voy yo, quiero ayudar. Porque tengo pasión por Dios, mi trabajo me demanda, pero ahí voy yo, tómeme en cuenta, ahí estoy, y estoy orando donde yo estoy trabajando, porque las cosas sucedan, porque yo vi la cuarta dimensión, yo vi lo que Dios hace, entiendo a Dios. ¿Me estoy explicando? ¿Sabe una cosa? Vienen tiempos donde el Espíritu de Dios va a prendernos en esta casa. Yo lo sé, yo lo espero. A mí el primero, que es que necesito ser vuelto a meter en ese huracán del Espíritu de Dios, y yo estoy dispuesto, cuando Él llegue, yo quiero estar ahí. Y decir, lo que sea, Señor, lo que sea, te dono mi vida, aquí estoy, tómala, es para ti. Pero para eso se necesita una revelación. Por eso el apóstol Pablo decía, estoy orando por ustedes, para que ustedes puedan ver, se les pueda revelar la cuarta dimensión, para que ustedes puedan entender, para que entiendan, para que pueda ser revelado y abiertos sus ojos en el conocimiento de Cristo. El que no conoce a Cristo no puede hacer nada de esto, no puede ver el reino de Dios. Cristo es el centro. Si Cristo te es revelado, amigo, pues, ¿qué te digo? No sé si decir te amolaste no. Porque una vez que ve a Cristo uno, hermano, ya, ¿no? Ya no hay nada que lo supere cuando lo puede ver revelado por el Espíritu de Dios. Póngase de pie. Jóvenes, ¿cuál es tu anhelo más grande, chico? Chica, ¿cuál es tu anhelo más grande? Dentro de tus muchas inquietudes que son normales para ti, joven, señorita, ¿de casualidad no estará Dios ahí? Si el Espíritu de Dios, joven, te revela con el poder que pide aquí el apóstol, todo lo que consideras alto en tu vida y estimable va a pasar a un segundo y tercer término, porque tú no querrás nada, chavo, nada, varón, señorita, señora, no querrás nada que no sea Cristo Jesús en tu vida. No querrás nada. Vivirás en otra onda. Esa otra onda se llama la cuarta dimensión. Eso lo puse yo. Pero es la vida de Dios. Vivirás en otra onda, en otra dimensión, en otra órbita. Tus más caros intereses y anhelos van a cambiar. Y Dios se va a volver en lo más alto de tu vida. Y tú vas a decir, ¿cómo estoy enamorado de Jesucristo? ¿Cómo estoy enamorado de Jesucristo? Y te atarás al futuro. Y un día dirás, yo quiero servir a Dios como sea, en lo que sea que Dios me ponga. Yo cuando sea mayor, cuando sea grande, cuando ya sea un adulto, querré servir a Dios y no importa, pase lo que pase, así se caiga el cielo, yo serviré a Cristo. Porque vi la cuarta dimensión, la pude visualizar. Por eso al apóstol Pablo no le importaba morir. Si vivo o muero, no importa. Yo ya sé qué onda allá arriba. ¿Me explico? ¿Me van a matar? Ustedes no me pueden matar. No pueden matar
este gozo, esta pasión, no la pueden matar. Podrán matar este cascarón, de todos modos se lo van a comer los gusanos tal vez, ¿verdad? O no sé qué pase con él, no me importa. Pero lo que traigo aquí no lo pueden matar. Soy inmortal. En Colosenses 1, 10, 14 dice: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Ahí en Colosenses 10 vuelve a decir lo mismo. Nos liberó de la potestad de las tinieblas porque oramos y el Señor os dio revelación de la cuarta dimensión. Solamente los que se les ha revelado la cuarta dimensión pueden disfrutar la vida cristiana. Cierre sus ojos. Ruego a Dios que ninguno de ustedes, mis amados, como pastor se los digo, ninguno de ustedes esté viviendo una vida cristiana aburrida, sobrellevando la vida cristiana. Pues tengo que estar aquí, tengo que venir, es una costumbre, voy a ver qué dicen. No, eso es miseria, hermano, perdóneme que le diga esto, pero si usted viene porque es domingo o porque lo traen, usted está viviendo una cosa muy miserable. Es bien fuerte esto, pero híjole, no se lo recomiendo. Usted podría hacer cosas más provechosas que hacer eso con su tiempo el domingo. Y no es que le esté corriendo para nada, todo lo contrario. Le estoy diciendo que no se vale que usted desperdicie su preciosa vida y su tiempo yendo a una iglesia para llenarse de religiosidad, de religión, de reglas, de mandatos, a ver si los cumple. No se vale, no es justo para usted. No se permita eso. Mejor suba, incursione, abra la puerta, rompa los candados de la puerta, métase, abra la puerta y entre a la sobrenaturalidad de Dios. Entre a la cuarta dimensión, la dimensión del Espíritu, donde todo puede pasar, aunque me parezca ilógico. Dios es Dios a pesar de mis criterios. Dios es Dios a pesar de mí, a pesar de mi flojera, a pesar de mi indiferencia, a pesar de los pesares. Dios es Dios y Dios puede transformar mi vida y puede darme una pasión. Dígale a Dios: Señor, dame una visión, dame revelación, enséñame a Cristo, Señor. Muéstrame a Cristo, que lo pueda ver y que me pueda enamorar y que me pueda apasionar por Cristo para vivir el reino de Dios que Cristo vino a revelar, la cuarta dimensión donde tú habitas. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos. La iglesia no puede más. Nos rendimos. No queremos vivir una vida en 3 dimensiones. Queremos estar viviendo cotidianamente, no en los cultos del domingo, sino en la vida diaria, en la vida de todos los días. Queremos estar experimentando la dimensión donde tú habitas, los milagros cotidianos, la provisión milagrosa cotidiana, la sanidad divina cotidiana. Ayúdanos a vivir esas cosas que son las cosas del reino de Dios, que vino a bajar Cristo con su preciosa presencia a la tierra y nosotros creímos en Él. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Ayúdanos, por favor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos. A Cristo sea la gloria, hermanos, y solo a Él. Que Dios bendiga su palabra. Aleluya.